Como sabes, la pandemia ha afectado bastante fuerte al sector de museos y otros temas culturales, pero el sector de museos un poquito más porque somos instituciones sin fines de lucro, es decir, que todo lo que nosotros recibimos generalmente son para sostenernos o para continuar con la labor que hacemos, ya sea investigaciones, difundir el patrimonio y conservar muchas de las colecciones que tenemos. Así que ha sido un poquito difícil para la mayoría de los museos. Tenemos la suerte de que en Panamá no ha llegado ninguno a un término crítico en el que haya tenido que cerrar sus puertas permanentemente, pero sí están un poco delicados. La razón de eso es que dependen un poco de las visitas, de los ingresos que tienen las visitas y obviamente al estar suspendidas han sido afectados en esta parte, ¿no? Un poquito de lo que hemos tenido que nosotros que hacer, entonces para reinventarnos hemos muchos migrados al tema digital. Como bien los ha visto el año pasado, realmente el Día Internacional de los Museos se le celebró a nivel digital en todo, casi todo el mundo. Estábamos en plena pandemia y la mayoría estaba, casi un 90% de los museos a nivel mundial estaban cerrados. Así que todo lo que hicimos fue que migramos a herramientas digitales. Para el Ministerio de Cultura fue un reto, porque el Ministerio de Cultura se encuentra actualmente en un plan de apenas recuperación de los museos nacionales. Estamos actualizándolos todos, estamos restaurando muchos edificios que han estado abandonados por muchos años. Entonces, nos tocaba el reto de tratar de migrar a lo digital, que era como salirnos un poco del plan o de las inversiones prioritarias que teníamos. Y bueno, por suerte lo pudimos hacer con aliados estratégicos, entre esos la Autoridad de Turismo, municipios de la comunidad, entidades internacionales como Ibermuseos, que también nos han apoyado durante esta gestión. Entonces empezamos a brindarles opciones digitales a los visitantes, que fue como un circuito virtual de museos. Cada museo, por lo menos empezamos con un piloto aquí en la ciudad de Panamá, disponible hasta el momento para que pudieran gozarlo las personas. Por ejemplo, habían tours virtuales instalados, había también, por ejemplo, podcasts, videos, y así. Eran diferentes ofertas para todos los gustos, por decirlo así, pero lo principal era que era una pequeña probadita a los museos para que precisamente cuando volviéramos a abrir, la gente pudiera escoger cuál le gustaba y visitarlos entonces una vez nos permitieran la apertura total. Bueno, para el Ministerio de Cultura, te puedo hablar de los 18 del Ministerio de Cultura como tal, que son los que estamos administrando. La verdad, la situación no es muy buena. La mayoría de ellos tienen alrededor de 30, 35 años sin actualizarse y muchos de la infraestructura hace falta labores de mantenimiento. Así que lo que el ministerio está preparando o ha tratado de agendar es un plan, en efecto, que hemos comenzado. De hecho, la administración anterior comenzó con algunos museos y nosotros le hemos dado continuidad. Incluso el más importante, que es el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, que es nuestro proyecto más importante y nuestro proyecto insignia, es el que ya ha comenzado obras de restauración. Se está haciendo una inversión de 14.7 millones a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, este museo, por ejemplo, que es el más importante del país, tenía 24 años cerrados al público. Desde hace 24 años, personas no visitan este museo y muchas personas dónde estaba la colección, qué había pasado con esas piezas, si se las habían robado. Bueno, eso lo pudimos, gracias a Dios, aclarar muchísimo. Las piezas están inventariadas, están debidamente resguardadas. Se trasladaron, de hecho, antes de empezar el proyecto, a un lugar seguro, con las condiciones adecuadas, para entonces, cuando el proyecto esté listo, retornarán las piezas a un edificio especial de conservación que va a existir dentro del proyecto. Entonces, un poquito de lo que los museos están evolucionando, los proyectos que se están planteando ahora en el Ministerio de Cultura, no solamente son para renovar los museos, sino para darle las herramientas para que puedan sostenerse, que ha sido el error que previamente se ha cometido. Por ejemplo, no había un presupuesto anual fijo en mantenimiento, ahora el Ministerio busca tenerlo. De hecho, con la Ley General de Cultura, hay un artículo en donde por ley se le establece un presupuesto anual fijo a los museos para poder mantenerse. Antes eso no existía, sino que quedaba a expensas de lo que al INAC le tocara como presupuesto, a ver qué se le podía asignar de lo poquitito, entonces a los museos qué se le puede asignar. Ahora lo que nosotros buscamos es cambiar eso, así que estamos generando tanto proyectos de inversión como políticas públicas o un plan de mantenimiento fijo para que se pueda continuar. Que no quede solamente en esta administración, sino que la que venga también pueda tener una base con la que pueda trabajar
y que estas inversiones no se pierdan, que es lo más importante. Tenemos, por ejemplo, el Reina Torres que te comentaba, está también la aduana de Portobelo, que tiene una inversión, si no me equivoco, de 3 millones, ahorita no manejo, no recuerdo bien la cifra exacta, pero también forma parte del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ejemplo, vamos a tener también, próximamente vamos a lanzar la licitación para la restauración integral del Museo José Domingo Gualdía en Chiriquí, que tiene 10 años cerrados también. Por ejemplo, se arregló el Museo del Parque Arqueológico El Caño, que también tenía un desfase, y además que hay unas investigaciones arqueológicas en curso muy importantes y que han tenido mucho éxito en Panamá, a nivel internacional, perdón. Hasta la National Geographic ha podido cubrir esas investigaciones, entonces ahora el museo refleja una parte de esas investigaciones porque es pequeño, pero es una muestra muy importante. Allí, por ejemplo, se exhibieron piezas de oro originales durante 2 semanas, algo que no se ha hecho durante mucho tiempo, porque el que lo hacía era el Museo Antropológico, ahora lo vas a ver también en otros museos. Tienes, por ejemplo, el Museo Manuel F. Zárate en Guararé, que también se le hizo una inversión para actualizar la museografía y todo el contenido. Está el Museo de Penonomé y el Museo Afroantillano, que son otros museos que se han ido interviniendo entonces a través de todo este plan de recuperación. Nos quedan muchos más para actualizar en efecto, porque la verdad es que cada región tiene su sentimiento especial a sus museos. Realmente por el COVID había fondos asignados a varios museos, lastimosamente con los recortes. Obviamente existen otras prioridades que son de salud, así que los recortes lo que hicieron fue que esos presupuestos fueron por lo menos eliminados. Nosotros aspiramos a que el próximo año nos los puedan volver a asignar para continuar entonces con esta recuperación de museos. Probablemente no la terminemos en este periodo, pero la idea es dejar las bases para que en el próximo se puedan continuar, así como nosotros lo hemos hecho de gestiones anteriores. Lo mismo queremos o tenemos la intención de hacer. Licenciada, usted dice que son 18 museos que administran ustedes. Estos 18 museos, además del Reina Torres de Araúz y estos que usted ha mencionado que han estado cerrados por años, si usted hace un balance de esto, un porcentaje, ¿cuántos podría decir que tenían una condición positiva y cuántas, usted me dice que la mayoría tenían una condición lamentable o preocupante, como podamos llamarlo? Hagan un balance de qué porcentaje entonces de estos museos estaban funcionando correctamente. Habían 14 abiertos al público cuando nosotros retomamos, pero no es lo mismo abierto al público que en estado adecuado, ¿no? Entonces yo te podría decir que un 70% estaba en condiciones no totalmente malas, pero sí no las indicadas. Entonces, eso fue lo que nos tocó ahora ir subsanando poco a poco y nos ha tocado ir arreglando y hemos podido hacer diferentes trabajos pequeños. Por ejemplo, temas tan sencillos como arreglos eléctricos se han podido hacer. No un proyecto integral, pero sí esas cosas sencillas que, por ejemplo, un tema eléctrico es vital que en un proyecto de museo esté bien. Por ejemplo, temas de seguridad contra incendios. Algo tan sencillo como tener un extintor no habían en los museos, son cositas que te puedo mencionar que se han podido ir subsanando, ¿no? Entonces, de allí lo que nosotros también hemos tratado de hacer es asociarnos mucho con las autoridades locales. Al final del día, los museos necesitan actores claves, no solamente el ministerio debe ser el único que se involucre con ellos, y así lo hemos podido lograr, por ejemplo, en el municipio de David, hemos podido hacer proyectos paulatinos. Por ejemplo, ellos invirtieron en el Museo Julio Gómez Ruiz, que es un museo que casi nadie conoce, que estuvo también totalmente en el piso, o sea, sí estaba con el techo en el piso, era un techo de tejas. Ellos nos ayudaron con una inversión para entonces recuperar el techo, un poco de las paredes. Entonces ya el museo por lo menos se puede entrar y puedes recorrer una pequeña muestra museográfica, y la idea es que el ministerio entonces complemente un proyecto con lo que es la nueva museografía con tendencias actuales. Cuando me refiero a tendencias actuales es mucha tecnología. Recordemos que ahora hay una generación completa que es difícil captar su atención y ya no es lo mismo, o no les gusta ir a un museo solamente a ver cosas, a ellos les gusta interactuar con el museo. Entonces, esas son las buenas prácticas que han hecho museos privados, como el Biomuseo, el Museo de Arte Contemporáneo, Panamá Viejo, que son los más grandes, ¿no? El Museo del Canal también, por ejemplo, ahora está renovando exposiciones precisamente por el mismo hecho de mirar un poco a lo que son las innovaciones en museos. Entonces, tratar de ir por esa línea
para atraer entonces a esa generación que no le gusta ir a museos porque es una realidad, ya lo hemos observado, incentivarlos a visitarlos y que tengan algo muy interactivo, interesante y que puedan disfrutarlo. Este tema quería abordarlo sobre todo, como usted lo menciona, se ha visualizado más ahora en la pandemia, donde millones de personas pudieron visitar museos a nivel mundial a través de la tecnología. ¿Qué tan factible es para Panamá lograr esta meta? ¿Cuáles son las dificultades más grandes que ustedes pueden presentar, sobre todo en esta red de 18 museos que ustedes administran, lograr migrar hacia esa tecnología, hacia la virtualidad para hacer más atractivo, como usted menciona, las visitas o el interés por los museos? Mira, realmente no vemos ninguna restricción o como por decirlo así, no vemos como un obstáculo, lo vemos realmente bastante viable. Simplemente es documentarnos bien, prepararnos bien, estar anuente de cuáles son las tendencias, también hacer un museo para el público, creo que es lo más importante, porque si hacemos un museo pensando en un nivel académico, es muy difícil. Ahora los museos no se diseñan en ese sentido, sino que se diseñan pensando en el público. ¿Qué quisiera ver el público? ¿Cómo les gustaría? Eh, ¿Qué les gustaría hacer en un museo? Eso se va pensando ahora, o esa es la manera en que los museos están migrando. Anteriormente simplemente era para exhibir, por ejemplo, piezas que se habían encontrado en tal lado y demás, y era un contexto más académico. Ahora es académico, claro está, porque no se deja aparte, pero pensando en el público al 100%. Te digo, qué experiencia quisieran ver, si quisieran tocar algo, cómo esa pieza puede conectar con el público y qué le gustaría ver más que todo. Entonces, ese es el reto que tiene el Ministerio de Cultura, conocer más a los panameños, por decirlo así, y saber de qué manera nos los podemos ganar para que ellos se incentiven por su patrimonio, se sientan identificados y que se apropien, porque al final del día esto es de todos y la idea es que seamos nosotros el primer turista o el primer consumidor de museos y que nos vayamos entonces a otros países a decir que visiten nuestros propios museos. Entonces eso es algo que ahorita no existe o nos cuesta o por decirlo así nos pone tristes porque, por ejemplo, el antropológico era ese ejemplo específico y no ha existido durante muchos años. Así que creo que cuando ese proyecto esté listo va a ser una punta de lanza interesante para los museos públicos, va a ser un referente en museos públicos y muchos panameños vamos a estar tan orgullosos que vamos a tratar de impulsarlo tanto que la gente de otros países va a venir a consumirlo, no va a ser solamente el biomuseo, por ejemplo, que es lo que ahora pasa. Entonces, un poquito de lo que nosotros queremos lograr a futuro. Licenciada, ¿han hecho ustedes algún estudio de su público? ¿Saben más o menos qué le interesa al panameño, al turista en los museos? Y si han hecho algún ejercicio. Empezamos antes de pandemia, 2019 fue el primer año completo que lo que hicimos fue modificar el registro de estadísticas. Antes se recababan datos muy sencillos, nosotros ampliamos esos estudios. Sin embargo, con un año de referencia es muy difícil tener resultados concretos. La idea era tener dos para poder comparar un año con el otro. Lastimosamente, bueno, nos cayó la pandemia, así que perdimos como el año pasado para poder llevar ese registro. Ahora este año es una situación totalmente diferente, pero sí hemos podido recabar datos interesantes. Por ejemplo, eran más turistas en algunos sitios que visitaban los museos. Eso para nosotros era impactante, porque decíamos, ¿cómo el nacional no va a su museo? Entonces, tenemos que enfocarnos en el nacional. ¿Qué hacer para que el nacional vaya al museo? Otra cosa interesante que habíamos recabado, por ejemplo, era la cantidad de niños. Habían ciertos museos que iban más niños que en otros, entonces ya ahí te cambia el diseño de los museos. Entiendes que que tienes más niños, debes de tratar de enfocarlo un poco más a cosas que a los niños les gusten en museos versus un adulto. Entonces, un poquito de los resultados que nos llevan. Nosotros queríamos en 2020 implementar también un estudio para personas con discapacidad. Nosotros queremos hacer los museos accesibles y es parte del plan del Ministerio de Cultura. De hecho, casi todos los proyectos nuevos tienen la accesibilidad completa física, pero nos hace falta el otro tipo de discapacidades que no hemos incluido. Entonces, nosotros queríamos hacer un sondeo para ver qué personas asistían a los museos que tenían alguna discapacidad, cuáles eran ellas, para entonces nosotros tratar de medir un poco y poder ofrecerles a ellos lo mismo y que puedan disfrutar el museo igual que los demás. Esa es parte de lo que nosotros queremos hacer. Lastimosamente no lo pudimos llevar a cabo el año pasado, estamos tratando de lanzarlo este año a partir de medio año
para tener entonces una estadística un poco más real y poder diseñar, como te decía, en base al público. Así que sí, sí va a ser un estudio provechoso definitivamente. Lastimosamente tenemos el reto de que, bueno, hay un año que lo hemos perdido para poder medir. Esperemos que el próximo año sea entonces el año completo y lo podamos entonces establecer y entonces medir un poco con lo que tengamos acá. Para terminar, ¿cuáles son esas metas que ustedes tienen a corto plazo y a mediano y largo plazo en lo que respecta a la recuperación de los museos en Panamá? Bueno, a corto plazo esperamos recuperar, por ejemplo, museos importantes como el Antropológico, la Aduana de Portobelo, José Domingo Valdía, el Museo de Ciencias Naturales también está dentro de la planificación. Son los que queremos a corto plazo realizar. A mediano plazo queremos también generar políticas públicas junto con el sector de museos. Ya hemos empezado a trabajar en una investigación de otros países, cómo manejan el tema de museos, que han podido crear. Ellos tienen leyes especiales, nosotros hasta el momento no tenemos leyes específicas de museos, solamente tenemos la Ley General de Cultura y otras leyes complementarias que son las de patrimonio. Entonces nosotros podemos esperar generar esto para poder crear una ruta de trabajo específica. Queremos ya entonces a largo plazo, la idea es tener los 18 museos recuperados y habilitados para que el público entonces pueda contar con una red nacional mucho más fuerte, completa y que pueda disfrutar sus museos. Así que un poquito del gran trabajo que nos queda por hacer. Lo más interesante, lo positivo de esto es que hemos podido asociarnos con diferentes entidades, otros museos. Nos hemos sentado en una mesa a trabajar todos, teniendo muchas conversaciones, porque al final el Ministerio de Cultura, si bien es cierto, es el ente gestor o la cabeza del tema de museos en Panamá, no trabaja solo, trabaja de la mano con otras entidades y es lo que buscamos, que se perdure esa relación y que podamos entonces generar en conjunto esas políticas públicas que nos beneficien a todos. Y otra meta a largo plazo es poder generar un fondo especial para los proyectos de museos, para aquellos museos que están comenzando, están de cero, o aquellos que tengan proyectos puntuales, puedan entonces participar en estos fondos concursables y puedan entonces tener como capitales semillas para estos museos que quieren crear, porque sí existen muchas iniciativas, solo que el Ministerio de Cultura hasta el momento no puede apoyarlos. Lastimosamente no contamos con el presupuesto y estamos también enfocándolo mucho en recuperar los nuestros primero. ¿Tienen ustedes por lo menos un balance de cuánto puede ser la inversión de este proyecto en general de recuperación? Realmente no te sé decir exactamente cuánto es la inversión. Lastimosamente esto es primera vez que se hace, por ende no hay un número fijo. También varía dependiendo del museo y lo que se quiera abarcar. Así que no tenemos un número fijo, sin embargo, esperamos que con este plan podamos tener un saldo total de por lo menos en cuánto nos costó todas estas inversiones o cuánto ha sido la totalidad. Lo otro, que también estamos a expensas de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas nos pueda aprobar. Muchas veces nosotros pedimos un presupuesto, nos aprueban generalmente algo mucho más bajo y nos toca entonces rediseñar los proyectos para ajustarnos a esa realidad. Entonces, te digo, con estas inversiones esperamos tener un saldo total y sí queremos este año establecer un presupuesto anual fijo, completo, para entonces año tras año poder tener una base y por lo menos pedir en base a ese presupuesto o ir aumentándolo dependiendo de las necesidades o los museos que se vayan activando. Pero la idea es que si a final de año podamos concluir con todos esos números, poder aterrizarlos mejor y tener entonces una base de datos más robusta.